Una agradable brisa veraniega hizo bailar las hojas de las vides, que a esa hora de la mañana el maestro Cárcar cuidaba con amorosa atención. En el patio de su casa, divididos en varias hileras, distintos tipos de uva estaban a punto de madurar, mientras a su alrededor, numerosos árboles de naranjas y pomelos comenzaban a cargarse de frutos inmaduros. El agradable aroma de los cítricos impregnaba aquel jardín, dándole a Cárcar un momento de paz casi absoluto. Caminaba confiado, indiferente al sol sobre su piel verde como agujas de pino y su cabello cano que le llegaba a los hombros. A lo lejos podía escuchar no solo el sonido de las ramas moviéndose por el viento, sino también el ruido de la ciudad que en lugar de molestarlo le parecía hipnótico y relajante. Hubiese sido imposible para cualquier persona convencional sacarlo de aquel estado meditativo, pero quien se plantó en el camino de grava de la entrada, con un sombrero plano y una capa que le cubría todo el cuerpo, estaba lejos de serlo. Cárcar reaccionó de inmediato, incluso sin haberla visto. Sintió ardor en el estómago y un nerviosismo que, por desgracia, ya le era familiar. Frunció el ceño al entender de qué especie era su visitante. Respiró profundo y alzó la cabeza. Inmediatamente sus miradas se cruzaron. A unos 50 metros estaba aquella entidad de pie, esperando a que le dieran la bienvenida. El maestro Cárcar avanzó sin entusiasmo hacia la entidad, y cuando estuvo a poco más de 2 metros, la miró con hastío, esperando que se identificara. La entidad, que solo mostraba sus ojos de dorado brillar y sus labios pálidos bajo un manto de vendajes que cubrían su cara, le regaló una sonrisa tierna mientras se quitaba la capa, que se disolvió en el viento. Estaba vestida con una túnica rosada de otras tierras y cruzó los brazos sobre su vientre. Aunque medía unos 4 metros, 1 metro más que Cárcar, parecía más pequeña debido a lo esquelético de su complexión y lo marcada de sus facciones. Ledva, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor? No me hables con ese tono tan frío, Cárcar, contestó Ledva con voz melodiosa. Lo siento, pero no esperaba ver de nuevo a ninguno de ustedes. Es muy triste que esperaras eso, viejo amigo. No seas tan rudo, por favor. No fue mi culpa nada de lo que sucedió, y te consta. Y en serio, no vengo por nada urgente, ni para pedirte que vengas conmigo, o algo por el estilo. Solo quiero ponerme al día con alguien a quien aprecio mucho, y a quien siempre tengo presente en mis recuerdos. Esta vez Cárcar sonrió, y sus hombros se relajaron antes de agachar la mirada. Lo sé, Ledva. Es solo que... Cárcar la miró y sintió un escalofrío al ver sus vendajes. Lo siento. Tranquilo, dijo Ledva llevándose una mano de uñas rosadas al rostro. ya estoy acostumbrada. Sí, lo siento. Es que, sin quererlo, me has recordado una época muy oscura. Pero no es tu culpa. Entra, por favor. Estás en tu casa. Y con un gesto de su mano le dio paso al jardín. Ledva avanzó lentamente, con un movimiento tan tenue que parecía levitar, pues no se veía a sus piernas moverse bajo la túnica, y tomó asiento justo donde Cárcar le indicó, en una mesa de hierro negro a la sombra de una sombrilla floral. Allí estuvo sentada un par de minutos, en silencio, hasta que Cárcar regresó con una bandeja llena de pan, quesos y jamón curado, y en la otra mano una botella de vino y 2 copas que llenó de inmediato. Ledva vio aquella bebida con detenimiento, sin tocar la copa, y le devolvió una mirada de curiosidad a Cárcar. Te has vuelto un orco bastante refinado. ¿Quién creería que eras un guerrero salvaje tiempo atrás? Las cosas cambian con el tiempo. Ledva correspondió con una risita. Por fortuna así es. Los orcos ahora beben vino en lugar de sangre de oso fermentada. Eso es bueno para los osos. Eso es un mito y lo sabes. No es un mito, es una realidad. Pero no pudiste verlo, porque ni tus abuelos habían nacido. Oye, si viniste a burlarte de mi raza y de mi vino, puedes irte al carajo, Ledva. En el rostro de Ledva se dibujó una sonrisa maliciosa de satisfacción, mientras Cárcar se reía antes de llevarse un bocado de pan y jamón a la boca. Te extrañaba, honestamente.
De todas las formas de vida que habitan esta tierra, los orcos son mis favoritos. Y de todos los orcos, tú eres el que mejor me cae, por mucho, aseguró Ledva, llevándose la copa cuidadosamente a los labios. Delicioso. Karkar sonrió complacido, y charlaron por media hora de banalidades, como si lo más interesante para conversar fuera el clima o lo mucho que había crecido la ciudad cercana. Pero al cabo de un rato, Karkar cambió el tema. Y dime, ¿qué haces aquí? ¿En serio solo viniste a visitarme? ¿Por qué no me lo crees? La realidad es que sí, aunque aprovechando este momento, también quería que me contaras algo, si no es mucha molestia. Karkar arqueó una ceja. Sí, ¿y qué será esa cosa? Verás, digamos que llevo unos cuantos años trabajando en un registro de todos los hechos relacionados con los corruptos. Pensé que tal vez así, conociendo lo que han hecho, podríamos predecir qué harán en el futuro. Entonces, hablando con un viejo amigo en común que tenemos, descubrí que tienes algunas anécdotas. Para esas alturas, Karkar ya se había llevado las manos a la cara, poniendo una mueca de desesperación e impaciencia. Pero Ledva continuó. En especial, cierta lucha con cierto gremio en... ¿dónde fue? En Cruntamar. Cornar te contó, interrumpió Karkar con hastío. Sí, hablé con él hace poco y me dijo que tú te encargaste de aquello. Te manda saludos, por cierto. Qué amable, me manda saludos, pero hace meses que no contesta ninguna de mis cartas. Lo sabe y lo lamenta mucho. Ha estado ocupado y me consta que es así, te lo juro. No creas que es una excusa. Estoy segura de que responderá en cuanto pueda. Karkar, si es muy difícil contarlo, no hace falta que lo hagas. En serio, vine a visitarte, no a sacarte información, aseguró Ledva con tono comprensivo. Karkar la miró con cuidado, vio sus vendas y sus ojos dorados, y suspiró antes de beber un sorbo de vino. Está bien, puedo lidiar con esa historia. Además, es por una buena causa. Si tus registros ayudan a prevenir los ataques de esos monstruos. Con suerte así será. Al escucharla, Karkar miró el cielo con añoranza, poniendo una sonrisa de nostalgia. Entonces, ¿viste a Corna? ¿Estuviste en Costa Brava últimamente? ¿Cómo está? Preguntó con tono suave. La ciudad sigue tan bulliciosa como siempre, y la fortaleza ahora tiene más árboles alrededor. Del resto, es tal cual como lo recuerdas. Qué bien. Bueno, comencemos con esto. Todo sucedió hace 32 años, dijo Karkar antes de comenzar su narración. En ese momento yo era el primer comandante del gremio de Cornar. Vivíamos todos en el Bastión de las Ramas. Una mañana Cornar me llamó a su despacho. Una mujer desahuciada llegó por la madrugada al puerto. Era polizona en un barco mercante que venía del continente de Cruntamar. Iban a arrestarla. Pero, bueno, tú sabes cómo es Cornar. Quiere salvar a todo el mundo. Se enteró de aquello y la auxilió. Creo que la mujer se llamaba Miriam y vivía en una ciudad-estado llamada Tesalona, al oeste de Cruntamar. Cuando llegué, Cornar me habló con severidad y me pidió que escuchara atentamente a esa mujer. Resultó ser que en Tesalona, desde hacía algunos meses, un grupo muy extraño había tomado fuerza y popularidad en los barrios bajos. Al principio era una especie de organización de artistas, o eso se decía. Se hacían llamar el gremio de titiriteros. Todo parecía normal con ellos. Normal para los estándares de Cruntamar, quiero decir. Era un grupo hermético, con conductas sectarias. Vestían todos las mismas túnicas deshilachadas de color morado, ocultaban sus rostros pálidos bajo capuchas y máscaras circenses pintadas de forma macabra. Aterraban a la gente, pero al menos eran inofensivos. Incluso parecían querer incursionar en la política para desagrado de los nobles. Sin embargo, había algo más detrás de ese gremio, y se hizo evidente cuando comenzaron las desapariciones en barrios de la nobleza. Niños, mujeres, ancianos, siempre eran personas vulnerables,
En mitad de la noche, Miriam era hija de un noble mercader y fue una de las tantas víctimas de los secuestros. No lograba recordar mucho de su cautiverio, salvo que estaban varias mujeres encerradas en una oscura y húmeda habitación, algo así como un calabozo, con utilería de teatro desgastada y un asqueroso musgo lila cubriendo el piso y las paredes. Afuera de esa celda ponzoñosa escuchaban la voz de los adeptos, que adoraban con cánticos extraños a un tal Sahabor. Yo le pregunté cómo logró escapar. Resulta ser que una noche los sectarios entraron a la habitación y se llevaron a rastra a una de las víctimas. Todas entraron en pánico en ese momento. Miriam saltó de su sitio junto a otras jóvenes y empujaron a los sectarios. Ella corrió a ciegas por el edificio, subió por unas escaleras y por obra del destino llegó a una ventana desde la que saltó. Estaba aterrada, pero al menos logró reconocer la calle del antiguo Teatro de Tesalona, a donde la llevaba su padre cuando era pequeña. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la encerraron, pero cuando vio la acera y la fachada de los edificios circundantes con el mismo musgo de color lila, supo que Tesalona estaba perdida. Huyó calle abajo, intentando no ser vista por los sectarios, y cuando llegó al puerto de la ciudad se coló en un barco mercantil durante la noche. Así llegó hasta Costa Brava. En ese momento vi la máscara de Cornar. Es casi gracioso lo expresivo que puede llegar a ser incluso bajo esa vieja máscara de hueso. Distinguí sus ojos y con ellos señalaba las manos de Miriam. Y viste las marcas de la corrupción, ¿cierto? Venas marcadas de un amargo color gris ceniza y con un tenue brillar amatista. Era corrupción. Cornar ayudó a Miriam tanto como pudo y logró sanar sus heridas. La última vez que supe de ella había abierto una tienda en el puerto donde vendía especias y otra mercadería, ocultando sus cicatrices bajo guantes de terciopelo. Y todo con ayuda de Cornar, me imagino. Carcar soltó un suspiro y, al momento, una risilla de resignación. Ya lo conoces. Quiere salvar a todo el mundo, un paso a la vez. Cuando se llevaron a Miriam, Cornar me pidió que partiera de inmediato a Tesalona para encargarme del asunto. Algo le olía muy mal. En menos de una semana yo y mi compañía estábamos montados en 3 galeones grandes y 2 medianos, cruzando el mar de la bruma. Éramos cerca de 600. Yo le dije que prefería ir solo, con los 10 mejores. Ya tenía una lista pensada incluso, pero Cornar insistió en que fuéramos todos. Recuerdo que me dijo: lidia con la situación como veas preciso. Confío en ti, Carcar, pero recuerda a quién te enfrentas. La corrupción no es un enemigo tonto, y si lo que dice Miriam es cierto, la ciudad entera puede estar comprometida. Puede que solo sea una secta de una docena de fanáticos, pero si acaso la corrupción llegó a lo más profundo de Tesalona, no podrás asediar una ciudad de corruptos con 10 personas. Tenía bastante razón. Después de viajar por un mes llegamos a la costa de Cruntamar y atracamos en el puerto de una aldea cercana llamada Ulamar, creo. Ahí descubrimos que la situación de la ciudad los últimos 2 meses había empeorado bastante. Los aldeanos estaban aterrados. Muchos pescadores que fueron a vender pescado salado al mercado de Tesalona no habían regresado, y los pocos que lo hicieron hablaban del extraño comportamiento de los habitantes. La mayoría se escondía en sus casas. El mercado estaba desierto, y casi los únicos que caminaban por las calles eran los miembros del gremio de titiriteros. Montamos el campamento a las afueras de Ulamar y partí junto a los 10 compañeros que tuve en mente desde el principio hacia Tesalona. ¿Conozco a alguno de ellos?, preguntó Letba con curiosidad. Solo a Selen. ¿Cómo está ella, por cierto? Igual de terca, fría y grosera que siempre. Entonces no ha cambiado. Me alegra saber que está bien. Bueno, esa loca mujer cabra, otros 9 guerreros y yo nos vestimos con nuestras armaduras y partimos hacia Tesalona. La ciudad estaba a 6 horas de camino, y a medida que avanzábamos
El entorno se volvió extraño. Un silencio antinatural se apoderó de aquel amplio y oscuro pastizal. Y tú sabes muy bien cómo es Gruntamar. Ese continente parece estar condenado a no recibir la luz del sol con la misma fuerza que el resto del mundo. Una niebla gélida lo cubría todo, y la única muestra de vida fue el graznar de los cuervos que se escondían entre los árboles de un oscuro bosque. El camino de piedra estaba bien cuidado, pero cuando comenzó a anochecer, las antorchas y lámparas del camino permanecieron apagadas, como si los guardias de la ciudad hubiesen olvidado salir de patrulla aquella tarde. Finalmente vimos la muralla de la ciudad, hecha con piedras de granito casi negro. La reja de la puerta estaba cerrada. Aquello podía ser lo habitual, pero no podía ser normal que no hubiese ni un guardia patrullando en la muralla o en las almenas. Avanzamos tan rápido como pudimos hasta la puerta, y en ese momento decidimos entrar a la ciudad. Selen, con sus fuertes piernas de cabra, dio un salto de 15 metros hasta la cima de la barbacana, y desde arriba avistó la ciudad. Subió la reja con lentitud, girando una enorme manivela, y cayó justo a mi lado, apenas pasamos. La ciudad está desierta. Todas las luces están apagadas salvo en el centro y en el puerto. Y tal vez me está fallando la vista. Estoy algo vieja. Selen, por favor. Creo que el musgo lila del que me hablaste está por la mayoría de tejados y por varias calles. Ya veo. Bien. Selen, ve al puerto. Crixo, un ser reptiliano, de piel escamosa y cabeza de camaleón, avanzó con confianza, apertrechado con una armadura ligera de tela. Regresa al campamento tan rápido como puedas y dile a todos que se preparen para venir. Ten cuidado. No sabemos quién nos pudo haber visto llegar. Yo intentaré buscar el cuartel. Aún tiene que haber algún tipo de resistencia en la ciudad. No creo que hayamos llegado tan tarde, les dijo Karkar antes de referirse al resto del grupo. Escuchen, la mitad conmigo y la otra mitad con Selen. Ya saben qué hacer. E intenten no tocar el musgo ni ingieran alimentos o agua de este lugar. Y dicho esto, empuñé mis 2 hachas y avancé hacia el oeste de Tesalona, con la pared de la muralla siempre a mi derecha. El silencio era inquietante, pues ni un perro callejero ladraba en esa enorme ciudad, y como si fuera poco, la arquitectura del sitio, que por su magnitud y belleza debía evidenciar la riqueza y poder de Tesalona, lo único que lograba era darle una aura de espanto aquella noche. Los altos edificios de piedra y madera con techos a 2 aguas adornados con arcos, pináculos arbotantes generaban sombras alargadas y siniestras que me hicieron ver enemigos en cada esquina. Sentí mi corazón acelerarse y por primera vez en mucho tiempo tuve miedo. Ese miedo probablemente salvó mi vida, cuando de un callejón oscuro, entre toneles y cajas, una figura deforme surgió de la oscuridad a una velocidad antinatural para arremeter contra mí. Bloqueé el golpe a duras penas y pude ver por un instante a mi atacante, una anciana demacrada, casi en los huesos, con los ojos en blanco, cubierta por una túnica púrpura deshilachada, sosteniendo cuchillos de cocina en sus manos grises y con musgo lila brotando de sus lagrimales. De pronto, como si tuviera el poder de levitar, la anciana se alzó por los aires con violencia y fue jalada a la seguridad de los techos, como si su cuerpo fuese un harapo atado a una cuerda. Por un segundo pensé en seguirla, pero cuando mis compañeros y yo vimos la oscuridad de los callejones, supimos de inmediato que era entrar en la boca del lobo. No volvieron a atacar. ¿Acaso nos estaban poniendo a prueba? No lo sé. Aún hoy desconozco el propósito de ese ataque de advertencia, pero estoy seguro de que, de haberlo querido, la bestia putrefacta que se ocultaba en esa ciudad maldita hubiese podido ir con todo contra nosotros en ese preciso instante. Avanzamos tan rápido como pudimos, y a la distancia escuchamos al fin voces humanas. Y aunque suene paradójico, escucharlos angustiados me hizo sentir paz, pues en ese caso no eran corruptos. Cruzamos el callejón hasta una avenida mal iluminada por farolas y bloqueada por barricadas de escombros. Saltamos sobre ellas y no nos detuvimos hasta que el virote de una ballesta cayó frente a nosotros. Alcé la mirada y en el techo de 2 casas al final de la calle había 6 ballesteros que gritaron:
¡Deténganse! ¿Quiénes son? Pero yo no entendí lo que decían. Estaban hablando en cróntico. ¡Qué idioma tan difícil! Pero uno de mis compañeros lo hablaba bastante bien. Reival era su nombre. Ese humano era muy inteligente, y aunque era callado y taciturno, me sirvió como traductor en todo momento. Un gran amigo. Cubierto tras su escudo me dijo lo que nos estaban preguntando y contestó a mi orden. «Somos del gremio de las 1000 ramas. Vinimos a ayudar». Aguardamos un instante, luego del grito de Reival, cubriéndonos tras la barricada en caso de que comenzaran a disparar, pero en ese instante gritaron una palabra que entendía a la perfección. ¡Avancen! Por fortuna, aún había un foco de resistencia en Tesalona, específicamente en la ciudadela oeste. Pasamos por la puerta de la muralla interior y apenas entrar vimos a cientos de refugiados acobijándose en el patio. Varias docenas de soldados montaban guardia en la muralla, aunque en sus miradas vi poca esperanza. Pasamos directamente al interior del cuartel, guiados por un soldado de gruesas placas plateadas, casco cerrado con orificios al frente y con el escudo de Tesalona, un caballo negro con 2 estrellas a cada lado, grabado en su escudo, su pecho y sus sombreras. En una sala austera con un escritorio, una antorcha para dar luz y un catre desordenado, nos recibió el comandante de la ciudadela, con voz ronca y apagada. Mi abuelo me contó que un grupo de mercenarios llamado las 1000 ramas se dedicaba a luchar contra bestias horribles. Pensé que era una leyenda. Hubiese preferido que fuese una leyenda, que esas bestias horribles solo estuvieran en la imaginación de mi abuelo. Un suspiro amargo antecedió su presentación. Mi nombre es Brock Null, y lo que ven a su alrededor es lo que aún resiste de Tesalona. Aunque nuestra comunicación no era todo lo fluida que deseaba, la ayuda de Reival fue incalculable. Me presenté con el mayor respeto que pude, viendo a los ojos a aquel hombre agotado, de cabello castaño y barba descuidada. No tenía más de 40 años, pero supe de inmediato que había visto tantas batallas como yo, y su armadura de placas llena de marcas horribles me hizo entender que sabía de primera mano lo que era luchar contra la corrupción. ¿Y conocen el origen de todo esto? No sabemos cómo comenzó, pero sí sabemos dónde. En el antiguo teatro. Todo gira en torno al antiguo teatro y el gremio de titiriteros. Esos fenómenos antes eran artistas, actores, lo que sea. Pero un noble de otras tierras un día llegó y se unió. Desde ese momento cambiaron poco a poco. ¿Conoces el nombre de ese noble? Sahabor. Pero no sé nada más de él. Salió de la nada y tomó el control del gremio. Nadie conoce su cara ni su aspecto. Y no importa cuánto intentemos llegar al antiguo teatro, los miembros del gremio nos lo impiden. Pelean con una ferocidad que jamás había visto. Desde que Sahabor llegó, todos cambiaron, se volvieron extraños, y por la ciudad poco a poco comenzó a esparcirse ese extraño musgo lila. La gente también comenzó a desaparecer, al principio en los barrios bajos y las afueras, luego en las zonas más pudientes. No fuimos capaces de encontrar a los responsables, pero todo apuntaba a que el gremio tenía algo que ver, con sus miembros merodeando cerca de las zonas de desaparición. Cuando intentamos hacer algo fue muy tarde. Hace una semana la guardia se vio superada por un repentino ataque de esos malditos cultistas del gremio. Por ahora la mayoría de civiles se esconden en sus casas. Estamos resistiendo como podemos, pero el consejo de la ciudad tuvo que huir al norte, a villas lejanas, y esconderse mientras todo esto sucede. Desde entonces yo soy el que está a cargo del orden público. Pero me avergüenza admitir que esta situación se nos salió de las manos. Lamento oírlo, pero estamos aquí para ayudar. ¿Solo ustedes 5? Preguntó con suspicacia. Vine con 600 guerreros, pero tardarán al menos 12 horas en llegar. ¿Qué tanto de la ciudad está comprometida? Preguntó Karkar, entendiendo lo urgente de la situación. La mitad de la ciudad. Todo el barrio noble, la zona del mercado, el barrio bajo y el puerto. No podemos huir.
Al escucharlo, sentí un fuerte espasmo que sacudió mi espalda y quise correr en dirección al puerto, pero no tuve oportunidad de moverme antes de escuchar un revuelo en el patio interior de la ciudadela. Salimos corriendo del cuartel y, rodeada de guardias que apuntaban con ballestas y alabardas, estaba Selene con cortes profundos en su torso y espalda, y musgo lila cubriendo parte de su pelaje blanco. Uno de sus cuernos estaba roto y respiraba con dificultad. Con que por eso tiene un cuerno hecho de plata. No sé por qué nunca me quiso decir. Sí, se lo puso poco tiempo después. Ella no lo admite, pero esa fue la peor pelea a la que se ha enfrentado. A mí me atacó una sola anciana por sorpresa, pero a su grupo lo emboscaron 3 docenas de corruptos. Huyó a duras penas y llegó saltando de techo en techo con la esperanza de encontrarnos. Ledva, no tienes idea del alivio que sentí al verla con vida y de la culpa que me invadió al entender por qué había llegado sola. Ella jamás hubiese dejado a nadie atrás. Jamás. Karkar guardó silencio por un segundo y agachó la mirada. No continuó hasta que Ledva tocó su mano con suavidad. Lo lamento. Tranquila, dijo con una sonrisa amarga. Soltó un suspiro y continuó su narración. La socorrí de inmediato, y antes de que se desmayara, me dijo algo que yo ya me temía. Ya están muertos, Karkar. Un minuto después, los corruptos que venían persiguiéndola asaltaron la ciudadela. Eran al menos 50, vestidos con túnicas moradas y máscaras de teatro adaptadas al retorcido estilo del gremio. Todos en el patio interior entraron en pánico y mi sangre ardió al ver a uno de esos seres arremeter directamente contra Selene. No dudé un instante en levantar mi hacha y blandirla en su contra. El filo le cortó la cabeza de un tajo, pero siguió moviéndose con naturalidad, dando pasos hacia atrás de forma burlona. Fue ahí recién que comprendí lo que pasaba y noté los hilos que controlaban aquel cuerpo sin vida. Me acerqué de un salto, lo embestí con mi hombro, haciendo que el cuerpo se fuera al piso. Un vistazo de cerca me dejó entender la magia que estaba detrás de esos hilos casi invisibles. Una combinación corrupta de magia arcana y de la muerte. De un tajo corté los hilos y el cuerpo al fin quedó inerte en el suelo. Grité con todas mis fuerzas que cortaran los hilos, pero nadie entendió lo que dije, y la voz de Rayval fue sofocada por los gritos de la gente. Mi equipo y yo tuvimos que hacernos cargo, casi en solitario, de aquellos títeres, y cuando Brokkar entendió lo que habíamos visto, ya habían secuestrado a 15 personas y 5 guerreros estaban muertos en el patio. Los repelimos a duras penas, y durante las siguientes 12 horas esperé a mi ejército con paciencia, cuidando de Selene en una habitación con un catre y una ventana por la que no entraba luz. Pasó el tiempo, pero no llegaron. Horas después me enteraría de que Krixo fue asesinado a menos de 1 kilómetro de la ciudad. ¿Y ahora qué hacemos, comandante Karkar?, le preguntó Rayval con el tono pausado y estoico que lo caracterizó toda su vida. No podemos seguir esperando. Ustedes 3 partirán a avisar al ejército. Rayval y yo aprovecharemos la luz del día para atacar a... ¿Qué luz? Con esta maldita niebla aún parece medianoche, me dijo Selene con los ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Molesta. Malditos corruptos, no perdonan un solo descuido. Lo siento, Karkar. Los otros... No, tranquila. Me alegra que estés bien. Sí. Quiero que sepas que no me quedaré acostada en este catre de mierda. Iré contigo. Selene, no seas imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? Imprudente eres tú, que pretendes atacar un ejército de corruptos revividos, acompañados solo por el chico del escudo, dijo burlándose de Rayval. Tendría que haberte echado sal en las heridas en lugar de sanarte, le contestó él, molesto, sin perder la calma, pero molesto. Seguramente. Oye, Karkar, lo que pretendes hacer va más allá de la imprudencia.
¿Acaso crees que 5 de tus pastillas serán suficiente para arrasar un ejército entero? Si fallas y te matan, todo esto se saldrá de control. Nuestros guerreros se desmoralizarán antes de la primera pelea y la ciudad estará perdida. Así que escúchame bien, maldito orco estúpido. Espera que nuestras fuerzas lleguen y asalta la ciudad como debe ser. O al menos llévame para luchar contigo, y así podré decirte te lo dije mientras nos matan. Un momento de silencio en el patio de Karkar antecedió a las risas de Ledva. Suena bastante como Selen. Esa mujer tiene algo más de 300 años y se comporta como una adolescente terca, pero es sabia. Me detuvo en seco y gracias a ella aguardé un poco más. Si estoy vivo, fue gracias a lo que me dijo esa mañana. Por fortuna, Brokkar era razonable. Le imploré que evacuara más gente a la ciudadela. No tenía sentido que permanecieran en sus hogares si la ciudad se convertía en un campo de batalla cuando llegara mi fuerza. Por suerte, comprendió la situación. Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, puerta por puerta fuimos sacando a la gente de sus casas y escoltándolos a la ciudadela oeste. No fue fácil, las emboscadas eran comunes, pero entendiendo el punto débil de los títeres, fue más sencillo responder a sus ataques. Sahavor no fue con todo contra nosotros. Supongo que se sintió tentado a descubrir qué era lo que planeábamos. Más tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse y la pobre luz solar nos abandonó, Rayval, Selen y yo nos atrincheramos cerca del puerto, junto a 2 exploradores de los que Brokkar pudo prescindir. Ellos nos guiarían al antiguo teatro. Selen se montó en un tejado para poder ver la señal que nos harían nuestras fuerzas desde las oscuras olas del mar, y esperamos. Te lo admito, temí que de nuevo mis guerreros hubiesen sido emboscados, y entendí la frustración de Brokkar, atrapado, sin poder pedir ayuda, sin poder huir de la ciudad, pero olvidé que de mi lado estaban las personas más valientes y talentosas que cualquier comandante podría desear. Yo no vi el tenue destello en las olas, pero sí vi la respuesta de Selen, una bengala de luz que disparó desde la palma de su mano. Eso alborotó a los títeres que se ocultaban entre los callejones. Fueron directo hacia Selen, que saltó a donde estábamos nosotros. Rayval y yo bloqueamos los ataques con fiereza, mientras de entre la bruma nocturna 5 barcos surgían con dirección al puerto. En la cubierta de los barcos, todo mi ejército. Los magos comenzaron a lanzar sus hechizos desde la distancia, calcinando los títeres por completo, mientras el rugido de la batalla se hacía ensordecedor. Los galeones atracaron y todo el mundo saltó al muelle. Sabían qué hacer y tomamos control de toda la zona. Sin embargo, aquella era una pelea contra el reloj. Los títeres no dejaban de llegar. Los hilos volvían a reconectarse a los títeres caídos y cada soldado muerto era un nuevo títere de Sahavor. Por eso no lo pensé más y acompañado de una tropa de 20 nos dirigimos calle arriba hacia el antiguo teatro. Entramos derribando la puerta principal y Rayval iluminó aquel lugar con hechizos de luz. La polución de la corrupción llenaba las paredes. Un intenso y penetrante olor a amoníaco, combinado con carne podrida, hizo vomitar a algunos compañeros menos experimentados, y del musgo lila brotaban pequeños tentáculos purulentos que intentaban atajarnos a cada paso que dábamos. Pensé encontrar la misma resistencia en el interior que encontramos en todo el camino, y aún podía escuchar la cruenta batalla que se gestaba en la ciudad, pero ahí no. Solo nos recibió una risa profunda y maníaca. Pasen, por favor. Bienvenidos a mi teatro, grandes héroes. El gremio de las 1000 ramas me honra con su presencia, aunque me entristece ver que no se ha hecho presente su líder. ¿Acaso no soy suficiente amenaza? ¿Dónde está Karkar? ¿Dónde está Kornar?
Esa criatura nos hablaba desde las sombras con un tono irónico y mezquino. Su voz hacía eco por cada uno de los rincones y no supimos dónde estaba hasta que pasamos a la zona del escenario. Repentinamente, como si 10 hechiceros hubiesen encendido focos de luz desde sus bastones, el escenario se iluminó, dejando a la vista un gran anfiteatro lleno de títeres sentados en las butacas que voltearon a vernos, titiriteros en los palcos y un humano deformado por la corrupción, de pie en el escenario, rodeado por la tela roja de los telones. Tenía el torso torcido y nudoso como el tronco de un árbol, sostenido por piernas que medían cada una 2 metros y a los lados 2 brazos de casi 3 metros de largo. Sus dedos eran casi de tu tamaño, Ledva, y cada milímetro de estos tenía un hilo formando una telaraña casi infinita que se repartía por toda la ciudad. Su cuerpo huesudo estaba cubierto por un pellejo gris ceniza que tenía más en común con una lona vieja que con la piel de un ser vivo, y su cabello largo le llegaba al suelo, cubriendo a duras penas su rostro decrépito, de ojos negros, dientes filosos y sonrisa tan falsa como su humanidad. Era irónico que semejante criatura monstruosa vistiera ropajes de la nobleza, ocultando su horrible cuerpo bajo prendas de seda y una capa. Sentí ira al verlo tan pomposo, presumiendo con su tono altivo que estaba destruyendo una ciudad y que cientos o quizá miles de inocentes eran sus víctimas. No me contuve y le grité con fuerza: «Recuerda mi nombre, bestia inmunda. Yo soy Karkar y acabaré contigo antes de que llegue la luz del día». Y entonces lo reté a un combate singular. ¿A un combate singular? ¿En esa situación?, interrumpió Ledva con asombro. «Por supuesto», contestó Karkar con incredulidad. No entiendo. Era una situación urgente. ¿Por qué no lo atacaron todos al mismo tiempo? No entiendo por qué los orcos gustan tanto de esas peleas de honor. Algunas cosas nunca cambian, no importa cuántas generaciones pasen. Y por lo visto a Sahabor no le pareció mala idea, porque en su horrible rostro deformado por la corrupción logré divisar lo que supongo que era una sonrisa. Movió su dedo índice y docenas de títeres saltaron de las butacas para atacarme. Mientras tanto, los otros titiriteros, los que estaban en el palco, fueron detrás de mis compañeros. Selen y Reival lucharon con valor entre las butacas y el lobby del teatro, mientras yo me lancé directamente hacia Sahabor. Pese a su falta de musculatura, se movía como un destello y golpeaba con fuerza brutal. Sus dedos eran como cuchillas y sus títeres eran casi infinitos. Mi armadura de cuero me protegía bien. Cornar la encantó para que fuera tan resistente como el mejor acero, pero aún así podía sentir los golpes en mi estómago y en las costillas. Yo no dejaba de dar vueltas, haciendo girar mis hachas para cortar los hilos que salían de sus dedos, pero era como espantar un enjambre de abejas con las manos. Cuando sentí la primera punzada de dolor generada por el cansancio, supe que mi fuerza natural no bastaría para derrotarlo. Me llevé la mano al bolsillo, le grité a Selen: «¡Pastillas!», y tan rápido como pude mordí una píldora. El pequeño secreto de mi raza. Mis músculos crecieron, los latidos de mi corazón se triplicaron y mi ira se fue a las nubes. Solo recuerdo apretar los mangos de mis hachas hasta astillar la madera, saltar hacia adelante tan fuerte que rompía a la mitad 3 títeres y arrancarle las piernas a Sahabor con un tajo cruzado de mis hachas. La bestia cayó frente a mí, sujetada por sus brazos huesudos, y nos vimos a los ojos un instante antes de cortarle la cabeza. Qué satisfactoria fue la incredulidad de su mirada. En serio pensó que me vencería. Por lo que sé, al menos 1000 títeres manipulados por él cayeron de inmediato con mi victoria. En cuanto a lo que hice después de ganar, bueno, sabes bien lo que ocasionan las pastillas. Me volví loco por 5 minutos. Selen sacó a todos del teatro y dejó que
desquitara mi furia con los titiriteros que quedaron atrás. No amo usar las pastillas, pero derrotar a un líder de los corruptos valió cada segundo de dolor muscular. Con el pasar de los días logramos derrotar a los corrompidos restantes pertenecientes al gremio de titiriteros, pero no logramos sacarle ninguna información. El origen de Sahabor es un misterio para mí aún hoy. Investigué su nombre, algún rumor, nada. Era como si nunca hubiese existido en primer lugar. Tesalona perdió 1/3 de su población, pero poco a poco volvieron a prosperar. Nos fuimos 3 meses después, cuando nuestros magos y hechiceros lograron eliminar todo el musgo lila y la polución de los corruptos. Por lo que sé, aún sigue siendo una ciudad-estado próspera, uno de los pocos lugares civilizados de Cluntamar. Incluso me hicieron una estatua en el puerto. Eso debió hacerte muy feliz. ¿La estatua de un orco en una ciudad casi puramente de humanos? Por supuesto que sí. Aunque no es consuelo para mi descuido. Muchos compañeros murieron aquellos días por mi culpa. Y no es fácil de superar, Ledva. No es fácil. Lo entiendo. Gracias por contarme todo esto, amigo. Es realmente útil. Eso espero. Oye, no sé si tienes otros planes, pero puedes quedarte una temporada, si quieres. Incluso los entes como tú merecen descansar, Ledva. Gracias, Karkar. Prometo no ser una molestia. Nunca lo serás. Aunque, Ledva, solo quiero hacerte una pregunta. Aún no saben de dónde viene la corrupción, ¿cierto? Quiero decir, lo que la ocasiona y cómo manipulan a los... Un silencio amargo se hizo presente en esa mesa, solo interrumpido por el trino de las aves. ¿Lo preguntas por tu hermano? Nuevamente se hizo el silencio. No, amigo. Es un misterio todavía, y aún no sabemos qué objetivo tienen, ni cómo hacen para manipular a las personas. Es una pena. En fin, ¿quieres más vino? Sí, por favor.